Leo en Romanos capítulo 12, el verso número 3, la autoestima cristiana, tercera y última parte. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Al leer el versículo, notamos que empieza con una partícula gramatical que conecta el propio versículo con lo anterior. Así que voy a leer desde el versículo número 1 y a destacar algunos asuntos para luego entrar en materia en esta parte. Así que leo el verso 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en ese versículo 1 llama nuestra atención la manera tierna y con súplicas que el apóstol les escribió. Lo primero es que usa un término de intimidad o acercamiento, hermanos. Y luego un ruego, os ruego por las misericordias de Dios. Dios es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Creador. Él tiene el derecho de gobernarnos o darnos mandamientos para que hagamos su voluntad. Pero al leer aquí llama nuestra atención que aún con esa prerrogativa o esa potestad, el apóstol no manda, ruega. Y entendemos que hay ciertos asuntos en las Escrituras que el escritor divino quiere asegurarse de nuestra obediencia y de nuestro beneficio. Cuando a uno le mandan a hacer algo, posiblemente uno lo haga, y más en un contexto divino. Pero el ruego tiene mayor fuerza para mover nuestra voluntad. Yo puedo decirle a alguien, haz esto, y lo hace, pero si yo ruego, me estoy tratando de asegurar su voluntad, de que se haga lo que yo quiero, y sobre todo en esto del Evangelio, porque Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia, para nuestro bien. Así que llama nuestra atención ese término cariñoso de hermanos, acercamiento, y luego entonces una súplica, un ruego. En el versículo número 2, entonces, él entra en la exhortación propiamente dicha, de la cual venimos hablando. Y no os adaptéis a este mundo. Es decir, no dejen que el mundo los forme, los dirija, que la corriente del mundo no sea lo que trace nuestra forma de pensar, ni nuestra forma de andar o de conducirnos. Sino, agrega él, transformaos. Y dice la manera de esa transformación, o el instrumento para esa transformación, mediante la renovación de vuestra mente. Y entonces, la renovación de nuestra mente tiene un objetivo, y él agrega, para que verifiquéis, o como dice otra versión, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. No es para fastidiarme la vida, es para hacerme la vida feliz, buena, muy buena. Así que notemos esa manera tan tierna que el apóstol habla aquí. Entonces, conecta al verso 3. Porque en virtud, o como dice la Reina Valera, digo pues, y usa la conjunción causal, pues, o que lo que va a decir ahora está conectado con lo anterior. En virtud de la gracia que me ha sido dada, o por la potestad y el derecho, o el poder que tiene la gracia, la cual me ha sido dada a mí, y estoy hablándole en la gracia. Lo que voy a hablar ahora es en la gracia, en el bien nuestro.
Ser favorecido por Dios. Y aquí le digo, entre el punto del cual venimos hablando de la autoestima cristiana. Digo a cada uno de ustedes, el punto de exhortación, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y que en el estudio, y que hoy es la tercera vez, hemos titulado este versículo La autoestima cristiana. Ahora bien, el punto a destacar es el siguiente, y es que la autoestima cristiana está directamente relacionada en favorecer la lucha que hagamos para desconectarnos de la influencia del mundo. Vuelvo a repetir. En virtud de la gracia, dice el apóstol, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Pero anteriormente me dijo que no se ha transformado por la corriente de este mundo, que no me deje formar por el mundo. Y ahora en la exhortación me manda a cultivar el valor de mí mismo, a medirme a mí mismo en lo que hemos denominado la autoestima cristiana. Por lo tanto, en mi lucha como cristiano para desconectarme de la mala influencia del mundo, mi autoestima juega un papel esencial, importante, predominante. En otras palabras, que mientras más mi autoestima dependa de los bienes que posee en este mundo, o de lo que yo sé en este mundo, o de la intelectualidad que tenga en este mundo, o de la destreza que tenga en este mundo, más el mundo va a influenciar en mí. Por el contrario, si yo me mido como Dios mide, mi lucha será mucho más fácil. Y comprobaré que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mi vida como cristiano. Bien, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos visto la naturaleza de la autoestima y destacábamos el asunto de nuestros instintos. Hay lo que se llama nuestras relaciones primarias. Y nuestras relaciones primarias como individuo, como persona, son los objetos y las circunstancias a los cuales constantemente yo me estoy moviendo. Por ejemplo, hace unos minutos yo estaba sentado en un asiento en la primera fila y toca el momento para venir aquí al púlpito a hablar. En mi relación primaria lo primero que veo es que el piso no es agua, es decir, no tengo que nadar, es duro, puedo caminar por encima del piso. Sigo caminando, veo que el púlpito está más alto y tiene escalones, no tengo que encaramarme. Puedo subir por los escalones. En otras palabras, que esa relación primaria es para mi bien, para mi facilidad. Camino, no me encaramo, subo aquí, me pongo de espalda, me han dado un micrófono, no tengo que subirla. Es decir, que tengo relaciones inmediatas alrededor mío, cuyo objeto es uno solo, el beneficio de mi yo. O dicho de otro modo, que mis propios instintos constantemente me están diciendo que en muchos aspectos Dios me ha hecho que yo sea el centro del universo. No en todos los aspectos, pero en muchos aspectos que yo sea el centro del universo. Y puedo extender eso más. Tengo un valor como individuo. No solamente en mis relaciones primarias, en yo mismo, de donde crece entonces o viene o surge la autoestima. Yo tengo un valor de mí mismo y eso me va a ayudar a relacionarme, ya no en las relaciones primarias, a relacionarme con mi Creador y a relacionarme con mi prójimo, lo cual facilitaría mucho mi vida. Así que de eso hasta ahora hemos hablado en cuanto a la naturaleza de la autoestima cristiana. Pero también hay en aquello de la autoestima una dificultad para yo evaluarme. Como individuo tengo una dificultad. Y esa dificultad es por dos asuntos. Una, impulsos que crecen en mí. A veces me creo ser el rey del país. Sin ningún mérito, sin ninguna razón. Es simplemente impulso. Me lleno. Y eso mismo te pasa a ti. Te llena, llega a los grupos y también. Hay veces que llegamos a un grupo, nadie nos hace caso y sacamos el celular porque no nos podemos sentir
aplastados, que la gente no me oiga, entonces saco el celular para hacerme importante. Eso es parte de mi naturaleza. ¿A ti te pasa? A mí también. Hago crecer un impulso que me haga sentir superior. ¿Soy yo superior? No, me hago sentir. Esa es una de las formas en que tengo dificultad para evaluarme a mí mismo. Y la otra forma es que me mido, me evalúo o me comparo con reglas bajas de moralidad y de deberes. Disminuyo los deberes. Por eso dice el apóstol, no piense de sí más alto que lo que debiera, porque la tendencia nuestra es esa. Así que hasta ahora de todas esas cosas hemos hablado. Vamos a entrar en esta ocasión a la tercera y última parte. Evaluación y mejora de la autoestima. Evaluación y mejora de la autoestima. Y antes de entrar en materia, creo que hay que hacer ciertas precisiones. Y lo primero es una precaución. Le voy a referir de un ejemplo en las Santas Escrituras, en el Evangelio de Lucas, que es muy conocido y sobre lo cual queremos destacar algo. Leo así en Lucas: el fariseo, puesto en pie, oraba para sí mismo de esta manera. Él está en el templo, él se dispone a orar, y el escritor divino nos indica cómo él oró. Oigan cómo oró. Dios, te doy gracias. ¿Y por qué? Porque no soy como los demás hombres. Ellos son estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos, este publicano, dice Lucas capítulo 18, versículo número 11. ¿Qué hizo el fariseo en el templo? Sacó su autoestima y cometió un error. ¿Y cuál fue el error? Que la valoró en comparación con otros. Él no fue a la regla divina, él se comparó con los otros. Entonces, cuando vayamos en esto de evaluarnos, de medirnos a nosotros mismos, qué valor tenemos delante de Dios y de mí mismo y de los hombres, debemos cuidar que no entre otro. Es decir, no entre otra criatura igual que yo. ¿Y por cómo debo medirme? Por aquello que me hace hombre. Fui hecho a imagen y semejanza de Dios. De lo que me da valor. Mi valor viene por Dios, por mi Creador, no por la gente. El valor del fariseo vino por el que el publicano era malo. Su bondad era que el otro era malo. Eso no es bondad. Yo soy rico porque el otro es pobre. Ajá, pues cómprate un carro. No tengo para el carro. Entonces, ¿cómo eres rico? Es decir, no debe ser compararnos con otras personas. Debemos medirnos por lo que me hace hombre. No por mi físico, ni por mis manos, ni mis pies, ni mi apetito, ni mis pasiones, ni mi dinero, ni siquiera mi poder comercial, ni la fuerza de mi bolsillo, sino por la imagen de Dios en mí. Vosotros, amados hermanos cristianos, sois hijos en luz, o que tenemos la capacidad de imitar a Dios y reflejar parte de sus atributos en esta vida. Así que debemos tener cierta precaución. Santiago dice que la religión verdadera ha de producir eso en mí, y lo resume en dos grandes cualidades: ser puros de corazón y ser buenos. Ahí debo medirme, pureza y bondad. Mi valor real para este mundo y para el que viene, ahí está, en lo que yo soy, a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo,
hay casos de excepción en lo que es justo y me es absolutamente permitido compararme sin caer en error o en pecado. Hay cosas en las cuales yo puedo medirme. Si ustedes me ven, yo soy un poco delgado. De manera que algunos que están aquí, yo corro mejor que ellos. Seguro. De manera que es obvio, corro más que ellos. Así que en asunto de corrida o de echar una carrera, yo digo, soy mejor. Una persona puede decir, yo soy mejor que fulano como ingeniero. Yo soy mejor que fulano como abogado. Yo soy mejor que fulano en altura, en destreza, en habilidad, en muchísimas cosas. En ese sentido yo puedo compararme, medirme como otro y llegar a la justa conclusión de que soy mejor o que somos mejores. Pero eso no es lo que yo soy. Eso no es lo que yo soy. Ese no es mi autoestima, ese es simplemente un agregado en mi vida. De manera que sí, hay cosas con las cuales puedo compararme. Y la Escritura apunta también en ese sentido. Oigan esto. Estas cosas hizo Benaía, hijo de Joiada. Fue el más distinguido entre los 30, pero no igualó a los 3. Y David lo puso sobre su guardia, segunda de Samuel, capítulo 23, versículo número 22. ¿De qué está hablando? De un soldado. Y su nombre era Benaía. Y era entre 30 soldados de la élite de la guardia de David. Él era de los mejores. Lo sabía él y lo sabían los otros, y el escritor divino lo destaca. Pero eso no es lo que le hace a hombre a él. Eso es una cualidad simple y sencilla. Dios pues le diría por su palabra a él y a nosotros: no concluyas que las destrezas constituyan tu vida o tu autoestima. Esto no es lo que hace un hombre puro y bueno como Cristo es. Así que hay cosas, repito, con las cuales yo me puedo comparar con otro y le supero, pero eso ni me hace puro ni me hace bueno. Entonces eso no es lo que está relacionado con mi autoestima. Agregaría que pocas veces juzgamos nuestra autoestima como Dios la juzga. Si usted observa en los evangelios, en la vida del Señor Jesucristo, Él se topó con un hombre muy rico como Zaqueo, o como Mateo, el publicano, personas muy ricas, o una pobre como la mujer samaritana. Pero Él no vio ninguna de las cosas externas. ¿Qué vio Él? Un ser espiritual. Eso fue lo que vio. Nosotros rara vez vemos un ser espiritual. Nosotros destacamos por lo que tiene, por lo que hace, pero no por su pureza o bondad en el corazón. Y peor aún, ni lo hacemos con nosotros mismos. Usualmente vivimos de apariencia. A veces criticamos los concursos de belleza de mujeres, Miss Universo, Miss Teenager Dominicana, Miss República Dominicana, porque ponen a las pobres muchachas como si fueran vacas. Es decir, así como compramos caballos o compramos vacas, así la reina sale. Pero usualmente nosotros hacemos eso con los demás, como si fueran vacas, como si fueran caballos, por lo que se ve, por su destreza física, pero no por lo que es un alma inmortal creada a imagen y semejanza de Dios. Eso es tan distante de nosotros que cuando lo oímos nos parece como que, ¿y qué es lo que está diciendo? Porque no es parte de nosotros. Rara vez aplicamos eso, porque medimos usualmente con los ojos de la cara o por apariencia. Así hacemos con nosotros mismos, así hacemos con nosotros y así hacemos con otros. ¿Cómo he de ver pues a mi prójimo? ¿Cómo valorarme a mí mismo? Sería pues la pregunta. Bueno, yo diría a la luz de nuestra inmortalidad.
Hay un texto en Marcos capítulo 12 que entiendo responde a la pregunta. Así que les pido por favor ir allá. Marcos 12, el verso 25. Leo. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. ¿De qué está hablando ahí? De los cristianos. Y estamos hablando de la autoestima cristiana. ¿Y qué dice que son ellos? ¿Inmortales? Amado hermano, tú eres un embrión de ángel. Cuando resucitemos, seremos como los ángeles. Y primero de Juan lo pone aún más claro. Dice de este modo, seremos semejantes a Cristo en gloria. Primera de Juan capítulo 3, versículo número 2. Así pues he de verme a mí mismo en aquello de la autoestima, lo que estoy llamado a ser, imagen de Dios, y mi final, embrión de ángel, seremos semejantes al Señor Jesucristo en gloria. Así debo verme y así debo ver a mis hermanos. Sin embargo, debemos confesar que es una visión muy escasa. Yo diría que un 1% sería mucho. 1 entre 10,000 quizás valora o mira de esa manera. Para ilustrar, no sé si usted se ha topado alguna vez, he tenido esa dicha, de hablar con el hijo de una persona muy rica. Pero el muchacho no tiene nada. Nada tiene el muchacho. Él es hijo de una persona muy rica y poderosa. Pero lo distinguimos, los destacamos, lo elogiamos al muchacho. ¿Y por qué? Por lo que él va a hacer. Por lo que él va a hacer. Él todavía no es. Así hemos de vernos a nosotros mismos y así hemos de ver a nuestros hermanos por lo que hemos de ser en Cristo. Semejantes a nuestro Salvador. Oiga cómo lo dice el Espíritu Santo. Hermanos míos amados, escuchad. Dios os escogió para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Así que, o en conclusión, nadie se jacte en los hombres. ¿Y por qué? Porque todo es vuestro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo. Santiago capítulo 2, verso 5, Primera a los Corintios capítulo 3, versículo número 21. Hermano, tú eres un ángel embrión, todo es tuyo. Eso es lo que medirme en base a la fe. No lo que yo soy en este mundo, no lo que poseo, sino en fe. Eso es lo que creemos, eso es lo que amamos, eso es lo que anhelamos, eso es lo que buscamos. Así que cuando te inviten a un sitio y tú no encuentres y que nadie te haga caso, no saques el celular, quédate quieto allí. Todo es tuyo. No tienes que buscar cosas y ver que es que me han desechado. Nadie te ha desechado. Dios providencialmente te ha puesto ahí por un rato, pero no mira ahí, mira para allá, a la eternidad. Qué hermoso es eso. Qué hermoso. Dios nos ayude, porque ciertamente está muy distante de vivir y pensar de ese modo. Permítame dar un ejemplo. Les invito a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11, versículos 24 al 26. Pasaje muy conocido. Leo. Por la fe, dice el texto, ¿cómo hemos de medirnos a nosotros mismos? ¿Por lo que dice el mundo? ¿O por qué? La fe, en la gracia. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Él tuvo dos opciones. Primera opción, ser alguien de importancia en la sociedad de entonces. Ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué escogió? Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, entrar a los sitios que a nadie le hace caso y va a sacar el celular para no sentirse solo, que gozar de los placeres temporales del pecado. Ahora, ¿cómo lo hizo? Considerando, hizo una labor mental, una obra de consideración. Ser alguien de importancia en la sociedad lo estaba llamando, él lo evaluó, lo pensó, reconsideró. Eso no viene por el alambre, requiere un ejercicio mental de nuestra parte, una obra de comparación, en fe, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Y por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, ser semejante a Cristo en gloria. Es ahí que hemos de predicar a nuestras almas sobre lo que es la verdadera autoestima. Les confieso que lo leo, me gozo en pronunciarlo, es una verdad que encanta mi mente, pero está lejos de mí. Y yo creo que quizás de la mayoría de nosotros aquí. ¿Qué vio él? Inmortalidad. ¡Wow! Miren ustedes, un apartamento en muchísimos sitios, riquezas y hasta quizás un helicóptero. Pero él no vio eso, él vio inmortalidad. Es de la inmortalidad de donde vamos a sacar nuestra dignidad para evaluarnos en aquello de la autoestima. Lo que vale en nosotros no es lo que tenemos ahora, es lo que vamos a hacer. El niño rico, heredero, lo que vale en él no es lo que él tiene. Él no tiene nada, es que él va a heredar a su papá. Somos adoptados en la familia de Dios, coherederos con Bill Gates. No. Con Cristo. Coherederos con Cristo, porque tenían la mirada puesta en la recompensa o en el galardón. El ministro Henry Ward, en 1859, sobre esto escribió lo siguiente: cuando un hombre ve, siente y es movido a practicar la divina ley del buen juicio, el cambio obrado en él sería como trasladarlo a una nueva esfera de vida. Y la opinión de sí mismo y de otros sería mejorada o radicalmente cambiada. Termina la cita. Su autoestima será diferente, no como el mundo, sino según la medida de fe. Así que es nuestra súplica que en lo adelante, cuando nos midamos a nosotros mismos, cuando nos valoremos a nosotros mismos, no valoremos por mi propia destreza, por mi propia intelectualidad si es que la tengo, o por mis ojos, sino que soy un embrión de ángel. Por nuestra inmortalidad ganada en la cruz del Calvario, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para todos aquellos quienes le aman. Esa es la esencia de nosotros. Así que no sea como tú te sientes, como tú aspiras o como el color de tus ambiciones o expectativas terrenales. No. Que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, dice Romanos 12:3. Ahora bien, dice el texto, buen juicio. De manera que no puede ser un juicio subjetivo, porque es un buen juicio. Su esencia es que sea un juicio objetivo, real, racional, lógico. Dicho de otra manera, que hemos de medirnos
de acuerdo al fruto que ha dado nuestra fe. Que no sea un impulso religioso. Yo soy cristiano y ya. No, de acuerdo a la medida de fe. Es decir, a los frutos que yo tengo. ¿Cuáles frutos? Mansedumbre, humildad, gentileza, amabilidad, paciencia, compasión, fe, esperanza y amor. Eso es lo que debemos medir. El grado de eso en nosotros nos va a dar un valor adecuado en la fe de la autoestima que tenemos, y ya va a obrar al mismo tiempo a que busquemos más y más para crecer en autoestima, porque lo necesitamos. Definitivamente lo necesitamos. Ahora, no sé si a ti te pasa una experiencia que a veces a mí particularmente me pasa. La voy a decir por si aplica, quizá no aplique. En ocasiones tenemos miedo de examinarnos a nosotros mismos. Cuando voy a pensar en mi carácter o voy a evaluar mis pensamientos, la manera como hablo y me dirijo con otros, mi amabilidad, mi humildad, mi generosidad, me da miedo. ¿Y por qué me da miedo? No creo que sea un miedo infundado, es real. ¿En qué sentido? De que me va a humillar, que no soy lo que yo pretendo ser. Una de mis mayores cargas como pastor y predicador es ese. El hombre habla bonito, pero él no vive bonito. Pero eso soy yo, no. Dice eso de mi pureza, no, eso son simples palabras. Eso es palabras, eso es conocimiento, eso lo tiene cualquiera. La esencia del creyente es pureza y bondad. No es otra cosa. Ahora bien, es cierto que nos da miedo. Tenemos un temor que no es infundado, es bien fundado. Porque si alguien me conoce, yo no me conozco del todo, mi corazón es engañoso, pero conozco mucho de mí. Me da miedo. ¿Y por qué te da miedo? Porque me humillaría. Pero tengo para decirte, querido hermano, que la humillación en Cristo no es un perjuicio, es un beneficio. Dios nos humilla para darnos más gracia, no para destruirnos, no para hundirnos. Es para darnos más gracia. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo pasó el día haciendo milagros y beneficiando a todos los que se le acercaban. Al final de la tarde no habían desayunado, no habían comido, tenían hambre y no había comida cerca. Y Él le hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿cuántos panes tenéis? Una pregunta humillante porque ellos no tenían pan. Ahora, ¿para qué se lo preguntó? Oiga lo que agrega. Y en aquella ocasión comieron unos 4,000 hombres. Marcos capítulo 8, versículo número 5. ¿Para qué le hizo una pregunta? Para humillarlos. ¿Y para qué humillarlo? Para mostrarse. Es decir, que no tengamos miedo de examinarnos a nosotros mismos mientras los hagamos en gracia, en la fe. Porque eso nos va a mover dos cosas: ganar la compasión del Señor, porque Él es misericordioso, y la misericordia, lo que mueve la misericordia es la necesidad nuestra. Su misericordia es movida por nuestra necesidad. Y segundo, de que Él da gracia a los humildes. Y de paso, implícitamente estaríamos confesando que nuestra estima no se basa en posesiones terrenales, sino en su gracia, en Él. Cada uno de ustedes no piense más alto de sí que lo que debe pensar. ¿Alguna vez tú has hecho eso? ¿Alguna vez te has evaluado según las Escrituras? Si no lo has hecho, es tiempo de que empecemos a hacerlo. Según la medida de fe.
Y en eso debemos tener cierto cuidado. Hay ocasiones en que nosotros somos generosos para que los otros nos vean buenos. Me explico. Voy a dar 2 ejemplos. Conocí un hombre en una iglesia en Santo Domingo, profesante en la fe, con abundante dinero, muchos millones. ¿Sabe qué hacía él a veces? Se llenaba los bolsillos de papeletas, 100, 50, 200 y así. Entonces se paraba en la puerta de la iglesia y cuando la gente salía, los hermanos, miembros de la iglesia, cada hermano necesitado, él se le acercaba, le daba 100 pesos, le daba 200 pesos, para que lo vieran bueno. Pero ese no es el método divino. El método divino es que el bueno también es bueno de carácter. ¿O acaso Pablo Escobar era bueno porque hizo un barrio entero en Bogotá donde repartió más de 300 viviendas a los pobres? Ahora, usted le pregunta a uno de esos beneficiados, ¿quién es Pablo Escobar? Oh, un hombre bueno. ¿Pero era él bueno? No. Y así mismo a veces hacemos en la iglesia. Favorecemos a gente para que nos vean buenos, para que nos aprecien. Pero esa no es la manera de Cristo. La manera de Cristo es diferente. Oiga, ¿cómo es la manera de Cristo? Jesús de Nazaret anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos. No cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Hechos 10:38, Primera de Pedro 2:22. En otra palabra, que él fue puro y bueno. Ambas cosas. Pero no que él daba para que lo vieran puro. En el Evangelio, nuestra autoestima va a depender de esas dos: pureza y bondad. No que simplemente vamos a dar. La pureza pues ha de ser el primer fruto de la gracia de Dios. O como dijera alguien, la verdadera autoestima se basa en el cultivo de una buena conciencia. Hemos dicho que la autoestima de una persona es su gloria. Mi gloria es mi autoestima. Tu gloria es tu autoestima, en este sentido en que venimos hablando. Lo que yo soy, cómo me veo, cómo yo me valoro, ese es mi gloria. Somos hijos de Dios y tenemos inmortalidad. Esa es nuestra autoestima, lo que hemos de ser, y que en ese tiempo se corrobora o se confirma que eso es lo que vemos si nos preocupamos en ser puros y buenos. Los puros y buenos están viendo honra e inmortalidad, como dice Romanos capítulo 2, versículo número 4. Ahora bien, yo quiero ser glorioso y por lo tanto es posible que esté constantemente tentado o influenciado por la vanagloria. Dice la Escritura: no améis el mundo, no améis la vanagloria de la vida, porque no proviene del Padre, sino del mundo. Dice Primera de Juan 2:15. Así que hay un peligro constante contra nuestra autoestima y es la vanagloria. ¿Usted ha oído hablar cuál es el esfuerzo del inglés? El esfuerzo del inglés, decíamos cuando era muchacho, yo no sé si eso es corriente. Usted se esfuerza y se esfuerza y no consigue nada. O el cobrador del esfuerzo del inglés cobra y cobra y cobra, pero no cobra. Entonces hay lo que se llama un esfuerzo vano. El esfuerzo vano es la diligencia, la actividad, las obras que hacemos en procura de algo, pero no lo obtenemos. Le sucede como a aquel individuo que quería agarrar las nubes. Entonces un día sale y ve una loma, él vivía en el campo y hay una loma cerca y está llena de nubes, de neblina, y él fue corriendo a agarrar su nube, pero cuando llegaba no estaba. Así es la vanagloria de este mundo. Queremos ser importantes, queremos ser honorables, queremos ser ricos para que la gente nos aprecie, pero eso es vanagloria. ¿Y por qué es vanagloria? Bueno, la hora de la muerte se va.
o de una enfermedad, se acaba. Eso es vanagloria, porque el mundo me ofrece todo eso, pero finalmente no me lo da. Finalmente no me lo da. Y yo creo que aplica aquí un testimonio de nuestra conciencia en ese sentido. Cuando oímos de ciertos personajes de la historia, al mismo tiempo que pensamos de ello, creo que una dosis de tristeza o de pena se levanta en nuestras mentes. Platón, Aristóteles, Alejandro Magno, Napoleón y cuántos otros. ¿Y cuál es la nota o la dosis de pena que hay en nuestra? Que están muertos. Están muertos. Cuando pensamos en toda esa gente, están muertos. Pero el testimonio de la conciencia que quiero decir es el siguiente: que cuando yo pienso de Pablo, de David y de José, no pienso en que están muertos. Como si mi propia conciencia me testificara que a ellos se le dio inmortalidad, a ti también en Cristo. Esa es la gloria verdadera. En Cristo, la inmortalidad. Están vivos. Pregunta: ¿aspira tú a obtener gloria? Sí, pues oye esto. Nuestro Salvador Cristo Jesús abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, según de Timoteo 1:10. El camino a la gloria y a la inmortalidad se llama Evangelio. El Evangelio. Esfuérzate cada día más en vivir en el Evangelio. El Evangelio sacó a luz la vida, la fama, la riqueza, el poder y la inmortalidad. ¿Y cómo se hace eso? Cultivando bajos pensamientos de uno mismo y altos pensamientos de Dios. En términos prácticos, Salomón lo dice con estas palabras: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Cuando yo me niego a mí mismo en cuanto a mi entendimiento, tengo dos opciones: o hago las cosas según mi entendimiento, o hablo según mi entendimiento, o actúo según mi entendimiento, o actúo según la palabra de Dios. Una de dos. Cuando confío, no me voy a guiar según mi entendimiento. Y si hago eso, Él ha prometido enderezar mis sendas. No dejar que me salga del camino del Evangelio que me lleva a la vida y a la inmortalidad. La manera de cultivarlo entonces es una autonegación, cultivando la humildad, que no es otra cosa que pensamientos bajos de mí mismo y altos pensamientos del Señor Jesucristo. Así que la gloria es por el Evangelio. Pero ven acá, yo quiero otra cosa también. ¿Qué otra cosa tú quieres? ¿Ser famoso? Uy, ¿qué hago yo con ser rico y todo eso y no tener fama? Yo quiero que todo el mundo sepa. En otras palabras, déjame hacerte la pregunta: ¿tú aspiras a ser famoso? Sí. ¿Quién tú quieres que te responda yo o te responda Dios? No, Dios. Pues vamos a ver lo que Él dice de tu aspiración a fama. Para siempre será recordado el justo. Salmo 112, verso 6. El justo será famoso. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Le toca una corona de justicia, una corona de gloria que no le puede ser quitada. El Rey de Reyes y Señor de Señores en aquel día te pondrá una corona de gloria e inmortalidad. Tú serás famoso. Tu memoria no será olvidada. Hubo un presidente
que vivía en la Máximo Gómez en Santo Domingo. Y cada vez que yo vivía en la capital, cada vez que yo pasaba, siempre había gente en esa casa. Filas de gente. Y ahora él está en el cementerio y nadie va. ¿Qué pasó con su gloria? Se fue. Y la de cualquiera que no sea Cristo, se fue también. Yo no sé si él murió en Cristo o no, ese no es mi punto. Lo que quiero destacar es que la fama de muchos va a durar un tiempo, y quizá un poquito de tiempo, pero lo de los creyentes será siempre recordada. Salmo 112, versículo número 6. Así que siendo así, y es así, yo creo que poco sabio envidiar a los presidentes, a los grandes políticos, a los artistas, a los ricos, a los famosos, a los que tienen poder. Su fama será como neblina que se la lleva el viento. Ay, quiera Dios, oren por mí que Dios me haga creer eso. Y que yo crea que es así. Y confíe siempre que es así. Bien, ¿qué vimos hoy? Bueno, hoy vimos evaluación y mejora de la autoestima, cómo he de valorarme a mí mismo, no compararme con otras personas, ni aspirar lo de otras personas, a menos que Cristo esté de por medio. O como dice Pablo, sed imitadores de mí como de Cristo, solamente así, solamente así. Y nuestro valor es, hemos dicho, como el niño rico, heredero de una gran fortuna, que él no tiene nada, su valor es lo que le espera. A nosotros nos espera gloria, fama e inmortalidad en Cristo. ¿Y cómo sé yo si en este mundo yo estoy tras eso? Cultivando dos cosas, pureza y bondad. Cultivar la pureza y bondad será en este peregrinar lo que testifique a mi favor de que eso es lo que yo espero. Dos breves aplicaciones. Primero, hermano, ten presente que la autoestima es un fruto, no un impulso. El cristiano no es evaluado ni medido por los conocimientos bíblicos que están en su cabeza. El conocimiento envanece. El amor edifica. Lo que va a ser medido, o la manera en que tú te vas a medir, va a ser por los frutos de tu amor. Ese es lo que va a medir. El amor en este sentido será como una puerta donde salen las gracias y el conocimiento divino. Tú tienes conocimiento divino en tu cabeza, conoces mucho de la Biblia, conoces mucho de versículos, y esos versículos, para ser valiosos a tus ojos, para medirte, han de salir por una puerta llamada amor. Así que cuando te evalúa a ti mismo, evalúa eso, tu amor. Oye cómo lo dice Pablo a Timoteo. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, 1 Timoteo 1:5. Toda la enseñanza de la Biblia se resume en una sola cosa, en un solo propósito. El amor nacido de un corazón puro. Y todos los cristianos tienen un corazón puro. Así que al finalizar esta parte, especialmente con mis amados hermanos, hago esta oración. Hermanos, pido que Dios te conceda un corazón amoroso y cada día más tú estés más seguro que vivirás con Cristo por siempre. Amén. Pero no quisiera terminar sin hablar a nuestros amigos. Querido amigo, lo que has oído en esta ocasión son palabras de teoría y palabras de práctica. Y quisiera darte una precaución o advertencia. Hay un ser llamado el diablo. Y el diablo le encanta, le fascina
que los hombres oigan el Evangelio, que lo entiendan, que se gocen en el Evangelio, pero que no lo practiquen. Que sea simple conocimiento. Así que, querido amigo, en esta hora yo te llamo, no te dejes engañar por el diablo. Comienza ahora mismo a practicar el Evangelio, la palabra de Dios, para que recibas herencia de vida y de inmortalidad. Tú preguntarás, ¿y cómo lo practico? Bueno, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Ahí mismo en tu asiento. Señor, perdona mis pecados. Transfórmame. Hazme nacer de nuevo. Yo quiero eso que tú has hablado hoy. Gloria, inmortalidad, fama. Dámela. Eso solamente está en Jesucristo. Así que ahí mismo en tu asiento, pídele a Dios que te perdone. Y confía en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Y heredarás gloria eterna. Amén.